Hace más de 20 años escribí el libro El misterio de la iniquidad, donde detallo los requisitos legales para el regreso del Mesías. Si la gente en verdad estuviera interesada en entender profecía bíblica y entender lo que la Escritura dice que debe suceder antes del regreso de Yeshua, de Jesús, a la tierra para reunir a sus santos, entonces esto todavía estuviese en la lista de libros más vendidos del New York Times. Pero desafortunadamente a la mayoría de la gente no le interesa la Biblia. Ellos tienen su religión que los consuela. Ellos tienen sus dichos preferidos, llamados versículos, los cuales sacan de por aquí y por allá para crear su propia teología e ignoran por completo todo lo que Yeshua dijo y enseñó. Lo que le enseñó a sus discípulos y lo que sus discípulos le enseñaron a sus discípulos, lo que era conocimiento común en el primer siglo. Bueno, nosotros vamos a profundizar en esto, porque los prerequisitos para el regreso del Mesías están basados en lo que el Todopoderoso dijo que tiene que suceder. Y en el libro El misterio de la iniquidad, yo enseño que esa terminología solo ocurre una vez en las Escrituras. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esa declaración viene durante el pináculo de lo que se está declarando como la cosa que Yeshua, que Pablo, que Pedro, que Daniel dicen que tiene que suceder antes de que el Mesías pueda regresar y reinar la tierra durante 1000 años, reinar con vara de hierro desde su trono en Jerusalén. Ahora, toda esta realidad, toda la expectativa de parte de los profetas y de todo Israel de que el Mesías gobernaría y reinaría la tierra desde Jerusalén, ha sido reemplazado en la cristiandad por la idea de que cuando morimos nos vamos para el cielo y pasamos la eternidad en el cielo, y otras tonterías semejantes a esa. Por eso es que los judíos no escuchan a los cristianos, porque su teología está basada básicamente, en lo que yo llamo teología de televisión. Algo que se siente bien. La gente puede ir al cielo, crecer alas, sentarse en una nube, tocar un arpa, sentarse en una nube y tocar un arpa y fumar cigarros por toda la eternidad, o tonterías como esa. Se van para esa gran mesa de póker en el cielo, se van para ese gran estadio de fútbol en el cielo, cualquier cosa que les gusta en este mundo, eso es lo que creen que harán por toda la eternidad. Eso es lo que es el cielo para la mayoría de la gente. E ignoran por completo todo lo que Yeshua dijo. Lo que él enseñó en el Sermón del Monte. Y a través de todo su ministerio, específicamente el libro de Apocalipsis, el único libro el cual Yeshua mismo escribió. Ahora, la palabra misterio es definida en el diccionario Webster como una transliteración de la palabra griega misterión. Misterión, lo cual él dice que es un secreto sustantivo, el cual se ha mantenido cautelosamente oculto. Algo que no ha sido revelado o no puede ser explicado a los novatos o a los no iniciados. Esa es la definición de misterio según Webster. Pero mientras exploramos esto, en contexto, sabemos que son las obras escondidas detrás de cámaras de Satanás como el dios de esta era. Satanás, el cual recibió la autoridad de este mundo de parte de Adán. Adán se la entregó a causa de su transgresión, la autoridad que él había recibido del Dios Todopoderoso, el cual le había entregado a Adán toda la autoridad y dominio de este mundo. El acto de rebeldía de Adán, su desobediencia al único mandamiento que se le había dado, fue lo que hizo que legalmente tuviera que entregar el dominio de este mundo a manos de Satanás. Podemos ver en el libro de Apocalipsis que Satanás se está aferrando a su posición. Él tiene la autoridad legal de presentar su caso como el acusador de los hermanos delante del trono del Todopoderoso. Y en Apocalipsis 12 se nos dice exactamente lo mismo que se nos dice en el libro de Job, que Satanás viene y va por el mundo
viendo a quien se puede devorar como un león. Él trae su caso delante del trono, acusando a los hermanos, y él se está aferrando a esa posición. Hasta que haya una guerra en el cielo. Esta guerra en el cielo, según el libro de Daniel y según el libro de Apocalipsis y según lo que Yeshua nos dice en el libro de Mateo, esta guerra en el cielo ocurrirá 3 años y medio del fin, del telos, del punto final. Esto es lo que dará inicio a la gran tribulación, esta guerra en el cielo, donde Satanás será expulsado y no se hallará más lugar para él en el cielo. Hasta ese entonces él se está aferrando a esa posición hasta que sea quitado de en medio. Del misos, de en medio del trono y arrojado a la tierra. Y cuando él es arrojado a la tierra, le queda poco tiempo y lo sabe, y se va a guerra en contra de los santos, de aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Y cuando él es expulsado es cuando se manifiesta el inicuo, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es aquí cuando esto ocurrirá, 3 años y medio del fin, del telos, del punto final. Y es ahí cuando Yeshua intervendrá por completo. Y ahí él tomará la tierra y reinará por 1000 años desde Jerusalén. Y él nos promete en el libro de Apocalipsis, y le promete a sus discípulos, mientras habla con ellos, que reinarán junto con él como reyes y sacerdotes en la tierra, según lo que hagan en esta vida. Reinarán por 1000 años junto con él con un cuerpo nuevo. Habrá una resurrección, él los resucitará de los muertos, les dará un cuerpo nuevo y tendrán autoridad que no habían tenido en esta vida. Mateo fue decapitado, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado al revés, Tomás fue ejecutado. Cada uno de ellos sufrió la muerte de un mártir. Pero Yeshua dijo: tened paz, yo he vencido al mundo y resucitaré a los muertos. Así es, si creemos que Yeshua fue resucitado de los muertos, entonces sabemos que Dios tiene un plan donde todos seremos levantados de los muertos. Y o seremos recompensados durante la primera resurrección, según nuestras obras, o cuando el resto del mundo es resucitado, serán juzgados según sus obras de acuerdo con los libros. Y esto es lo que Yeshua nos detalla en el libro de Apocalipsis. Entonces, le hemos permitido al diccionario Webster, a Noah Webster, literalmente el padre del sistema educativo en los Estados Unidos, que nos dé el significado de la palabra misterión porque él la conoce del griego. Y es un secreto, algo que ha sido escondido, algo que no puede ser revelado por los novatos o los no iniciados. Y es por esto que me toma todo un libro, el poder desempacar este misterio. Porque a la gente no se le abre el entendimiento de los misterios la primera vez que leen las Escrituras. Yo he dedicado mi vida entera estudiando y analizando las Escrituras. Y, desafortunadamente, la mayoría de la gente no pueden o no tienen el tiempo para hacerlo. Y sin el contexto de la cronología, hay cosas que no se pueden entender. Pero bueno, ahora que sabemos cómo Noah Webster define esto, vayamos entonces ahora donde Yeshua y veamos cómo él define la palabra iniquidad. Y su definición de iniquidad, él la detalla en uno de sus sermones en Galilea. Ahora, este no fue su primer mensaje. Su primer mensaje registrado fue durante la fiesta de Shavuot. Y fue en el 5º capítulo del Evangelio de Juan. Y es aquí en el 5º capítulo, cuando él básicamente está siendo atacado por los fariseos. Y él acaba de sanar a un hombre que había sido paralítico por 38 años y hace un milagro, el cual demuestra que su poder y autoridad vienen directamente de Dios. Y luego le ordena al hombre que quebrante una regla fariseica concerniente al Shabbat. Él nunca quebrantaría el Shabbat ni le ordenaría a alguien que quebrantara el Shabbat. Si lo hiciera, él no podría ser nuestro Salvador. Pero lo que sí hizo, repetidamente, fue ordenarle a la gente que quebrantaran las reglas fariseicas concernientes al Shabbat.
Porque Dios dijo que no le añadiréis a los mandamientos ni le disminuiréis a ellos, para que así guardéis los mandamientos del Señor tu Dios, o Jehová vuestro Dios, como lo dice en el texto original. Entonces, en el Evangelio de Mateo, podremos ver su próximo mensaje registrado, porque en su primer mensaje, en Juan capítulo 5, él le dice a los fariseos, él le dice en sus caras, a mí se me ha dado toda autoridad, y yo levantaré a los muertos. Y todo juicio se me ha entregado a mí por parte del Padre, y yo seré el que los juzgaré a ustedes. Él hace referencia a la profecía de Moisés, la cual se encuentra en el 18º capítulo del libro de Deuteronomio, y esta es la profecía mesiánica. Y cuando leemos esta profecía, y quiero que vayamos allí primero, porque es crítico que la entendamos. Yeshua nunca le dice a nadie, bueno, excepto a una mujer gentil samaritana en un pozo. A ella es la única persona a la cual le confiesa que él es el Mesías. Pues la respuesta de ella, cuando él le hace una pregunta, es la siguiente. Yo sé que cuando el Mesías venga, él nos explicará todas las cosas. Yo no entiendo nada de lo que acabas de decir, pero cuando el Mesías venga, él nos explicará todas las cosas. Y entonces Yeshua la mira a los ojos diciendo, lo estás mirando, cariño. Esa fue la única vez. Él nunca dijo que él era el Mesías, el Cristo. Él no fue a través de Galilea proclamando que él era el Mesías. Él ni siquiera dejó a los demonios, los cuales sabían quién era él, declarar que él era el Mesías. Él no se lo permitió a sus discípulos. Él les dijo, no le digan a nadie lo que Pedro acaba de decir. Que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. No se lo digan a nadie. Porque debo ir a Jerusalén, donde seré entregado en mano de los gentiles, y los gentiles me matarán. Miren, porque ese siempre ha sido el plan A. Pues en el mundo gentil cristiano, siempre he escuchado esta tontería en la iglesia cristiana, en la escuelita dominical. Bueno, como los judíos no quisieron aceptarlo como el Mesías, entonces Dios los ha rechazado a ellos y ahora los gentiles han reemplazado a los judíos. Los judíos lo rechazaron y no guardaron la Torá. Entonces están bajo maldición porque no quisieron guardar la Torá. Así que ahora nosotros somos los elegidos y no tenemos que guardar la Torá, pero recibimos todas las bendiciones. Eso es básicamente la teología de reemplazo y eso es pura tontería. Yeshua vino la primera vez como el siervo sufriente, sutilmente profetizado por los profetas, pero ahí está. No es algo que se ve escrito en la superficie. No, lo que se ve en la superficie es al Mesías reinando y gobernando desde el trono de David en Jerusalén sobre toda la tierra. Eso es lo que se esperaba. Y entonces todo esto encubierto sobre él sufriendo, el que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Para poder entender eso, usted debe regresar en el tiempo, en retrospectiva, para poder entenderlo. Usted debe regresar hasta donde él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Y luego, y no solo esa declaración, sino leer el Salmo 22 para poder ver que él está citando el Salmo completo. Y aunque aparenta que es el fin, al final es el salmo de victoria. Aunque en el momento no aparentaba ser el salmo de victoria. Aparentaba ser el fin, que Dios lo había abandonado. Pero no, Dios no lo había abandonado. Esto será declarado, su nombre se conocerá por toda la tierra. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Lo decimos y declaramos el día de hoy. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 18. Jehová, vuestro Dios, levantará en medio de ti, o sea, en medio de Israel, profeta. Jehová levantará profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Yo, el que subió al tope de la montaña y escuchó directamente de él.
yo el que lo vio cara a cara. Habrá otro profeta en el futuro, el cual Jehová levantará en medio de tus hermanos. Y este es el profeta. Y dice que a él se debe Shema. A él se le debe escuchar y obedecer. Están obligados a escuchar y obedecerle. Así como Dios me dijo, ok, te voy a hablar a ti, Moisés, pero tú se lo comunicas al pueblo y ellos están obligados a obedecerte. Y enviaré a otro profeta en el futuro, el cual escuchará, como tú, directamente de mí. Y todos le deben escuchar y obedecerle, conforme con todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Así que ellos dijeron, Moisés, ve tú y busca los mandamientos y luego regresas. Y entonces, cuando subí y le dije al Señor lo que ustedes dijeron, Él me dijo, ellos han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. En hebreo, yo haré investigación diligente y juicio se determinará de acuerdo con el cumplimiento o no cumplimiento a las palabras de ese profeta. Esta es la profecía mesiánica. Esto es lo que vemos a través de los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, donde están ocurriendo todos estos milagros y la gente está diciendo, el gran profeta se ha levantado entre nosotros. Tal como lo dijo Moisés, que se levantará de entre el pueblo, el gran profeta. Esta fue la gran declaración que se hizo en el Evangelio de Lucas. Cuando Yeshua resucita al hijo de la viuda de Naín. Esto se divulgó por toda Judea. El profeta del cual habló Moisés, ha venido, se ha levantado entre nosotros. Este es el profeta al cual debemos escuchar y obedecer. Sin embargo, todo el mundo cristiano está ignorando a ese profeta. Oh, ellos dicen que él es el Cristo. Ellos dicen que él es el Mesías, pero no le están escuchando. No hacen lo que él dice. Bueno, nosotros vamos a ir a las palabras de Yeshua durante su primer mensaje registrado en Galilea, donde él va a definir la palabra iniquidad, porque no va a ser un misterio cuando Yeshua la defina. La vamos a entender. Y desafortunadamente vamos a descubrir que todo el mundo cristiano está envuelto, engañado por el misterio de la iniquidad, las obras detrás de cámaras de Satanás. Y muchos están siendo engañados por la misma trampa que Satanás ha puesto para la iglesia cristiana, para aquellos que dicen que lo siguen, pero no hacen lo que él dice que hagan. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! En Mateo capítulo 5, versículo 1 leemos, y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él.
Solo sus discípulos hicieron el difícil trabajo de subir la montaña para poder escuchar el sermón que muy pocos escucharon en aquel entonces, el mismo mensaje que no escuchan el día de hoy. Ahora, en el capítulo 5 ya hemos visto el comienzo del ministerio de Yeshua. Vemos que él es bautizado, luego ayuna por 40 días y 40 noches, y después de los 40 días y 40 noches, en el día 41, él es tentado por Hasatán. Y por supuesto que Mateo, Marcos y Lucas no están allí, aunque lo registran, y lo registran porque tienen la fuente del primer testigo original, el cual es Yeshua mismo. Esto es hermoso entenderlo. Ahora entremos en los detalles. Recuerden que solo los discípulos subieron la montaña. Y él subió la montaña porque se va a hacer el chico difícil durante todo su ministerio. Y aquí es donde él comienza. Y abriendo su boca les enseñó diciendo, y yo voy a brincarme todos estos versículos que la iglesia ha interpretado, y voy a ir directo al versículo 6. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esto es gracioso porque obviamente no se puede hablar con la boca cerrada. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. La palabra saciado es cortazo, que significa lleno al punto de satisfacer. Si usted tiene solo esta cantidad de hambre por la verdad, será lleno, pero solo eso recibirá. Pero si tiene un deseo insaciable por la verdad, si eso es lo que desea, si usted ama la verdad, si ha recibido el amor de la verdad, miren, nunca hay suficiente de lo que uno ama. Esa es la naturaleza del amor. No se puede recibir suficiente de lo que uno ama. Y cuando uno ama la verdad, entonces será saciado y esto será por toda su vida entera. Será saciado, lleno, con verdad y justicia. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y luego en el versículo 17, aquí está el lema de toda la iglesia cristiana. No penséis. Punto. Cierre el libro y que Dios bendiga las palabras del pastor. Espere un momentico, no termina con no penséis, aunque ese sea el punto en donde está la mayoría de los cristianos, pues han dejado de pensar, leen unos cuantos versículos y luego dicen esto es lo que significa para mí, y terminan diciendo un montón de disparates. Un montón de tonterías insípidas que no tienen nada que ver con el contexto de lo que está ocurriendo en la Biblia. Si usted quiere entender los evangelios, tiene que entender la Torá. Para entender el ministerio de Yeshua, debe entender a los profetas. Para poder entender lo que Yeshua desempaca en el libro de Apocalipsis, usted debe entender desde Génesis hasta... a través de su ministerio, hasta cuando Yeshua revela cosas que nunca se habían visto antes. Pero si usted no es obediente a lo que él ya ha dicho, no tendrá ni media idea. Porque esas cosas solo se le darán a aquellos que son obedientes. Pues el temor del Señor, el respeto al Señor, la obediencia al Señor es el comienzo de la sabiduría. Y si no le está obedeciendo, es como que nunca abrió el libro. No me sorprendería si ya cambió de canal. No, yo le estoy hablando a las personas que tienen hambre y sed de justicia, porque esas personas serán saciadas al punto de satisfacción. No penséis que he venido para abolir la ley. La palabra ley es nomos, nomia, nomos. Esa es la traducción griega de la palabra hebrea Torá. Torá, que significa instrucción. No significa luces de policía, esposas y prisión. No. Significa las instrucciones amorosas de nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, el cual nos puso en un jardín y nos dio una sola instrucción: no coman de ese árbol. Pero, como lo hicimos, Satanás entonces entra en la escena. Esto me hace recordar el día que estuve sentado en los jardines del Museo de Rodin, donde está la estatua llamada El Pensador. Esta estatua que está en París, Francia. Y aunque es muy famosa y muchos han visto esta estatua, la han visto en televisión, en realidad no han visto la imagen completa, porque el pensador está allí sentado mirando las puertas del infierno. Este es Adán mirando este monstruoso monumento de bronce.
Esta escultura de las puertas del infierno, con todo un montón de tortura, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad que se han desatado sobre la tierra. Y Adán está sentado allí, reflexionando en lo que él ha hecho. ¿Qué es lo que yo he hecho? Eso es lo que el pensador está mirando. Y el sentarse en ese jardín, al lado del pensador mirando las puertas del infierno, nos hace reconocer que a nosotros se nos había dado un paraíso. Pero Adán, por su transgresión, le tuvo que dar a Satanás el título de propiedad de la tierra, el cual Satanás ha sellado con 7 sellos, y él tiene el dominio de la tierra. No penséis que he venido a destruir la Torá, por supuesto que no, ni los profetas. No he venido a destruir las instrucciones de Dios ni los profetas, los cuales nos traen de regreso. Pues ustedes están fuera de la cerca, fuera de la protección de Dios. Entren de nuevo a la cerca de protección. La Torá es una cerca de protección alrededor de su pueblo. Dentro de la cerca están protegidos, pero si están afuera de la ley, que en griego, como Pablo dice en Gálatas 3:16, él dice que todos los que dependen de la ley no es dependen, es ek. Afuera de las obras de la ley, afuera de la cerca de protección, están bajo maldición. Él está citando Deuteronomio 27:26. A esto es a lo que tuvimos que decir amén como nación, que si quebrantamos la Torá, estamos bajo maldición. Tiene lógica. Si matamos, si mentimos, si robamos, si cometemos adulterio, estamos bajo maldición. Estaremos bajo pena de muerte. Pero Yeshua nos ha redimido de la maldición de la ley. La maldición es la muerte. Hemos pasado de muerte a vida. Pero es porque la Torá nos ha dado un marco de referencia. Como dice primera de Juan 3:4. ¿Qué pecado es la transgresión de la Torá? Si usted quebranta los mandamientos de Dios, eso es pecado. No deje que lo pongan bajo las ataduras de la religión, diciéndole que si quebranta los mandamientos y regulaciones de esta denominación está bajo pecado. Al infierno con ellos. En mi opinión personal. Y es la opinión de las Escrituras. Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la religión de hombres, donde le han agregado y le han quitado a las instrucciones de Dios. Pues él dijo, no penséis, no deje que le entre en la mente. Cualquier cosa que yo he dicho, cualquier cosa que otro diga que yo he dicho, cualquier cosa que alguien piense que yo he dicho, no penséis ni por un segundo que yo he venido a destruir la Torá, o a los profetas que animan a la gente a que regresen a la Torá, o cualquier cosa que ellos hayan profetizado. Porque santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No dejen que nada les entre en la mente. No penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, en el Mateo hebreo es ni una vocal, ni una consonante, pasarán de la Torá hasta que toda se cumpla. ¿Pero saben lo que me enseñaron en la iglesia? Jesús cumplió toda la ley y los profetas. Tanto así que... Esa es una de las declaraciones más ridículas que alguien puede hacer, que él ya cumplió toda la ley. Pues el mismo Yeshua en la sinagoga se detuvo en media oración diciendo... para proclamar el año aceptable del Señor. No dijo 3 años y medio, o alguna de estas tonterías que se inventó Eusebio. Ese hereje. El gran obispo de Constantino el Grande. Es solo un hereje. No. El ministerio del Mesías no duró 3 años y medio. Eso fue inventado por un solo hombre en el 4º siglo. Yeshua dijo, para proclamar el año aceptable del Señor, cerró el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué no leyó el siguiente versículo? Y el día de venganza de nuestro Dios, porque no lo ha cumplido todavía.
Él no vino la primera vez para cumplir eso. Él vino como el siervo sufriente, pero Él regresará y Él gobernará sobre la tierra. Amigos míos, esto de que todo se ha cumplido es simplemente la teología de reemplazo. Por eso les voy a dar las verdaderas palabras de Eusebio, porque él tiene que tener alguna referencia bíblica para poder declarar que todo se ha cumplido. Pues Eusebio, en su elogio, en su discurso, en su elogio a la exaltación del emperador Constantino, exalta a Constantino a la posición de el vicario de Cristo. El pontífice máximo, que es el título del sumo sacerdote del paganismo, a la posición del Dios Todopoderoso en la tierra. Y en su elogio y exaltación del emperador Constantino, él dice lo siguiente, que el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio, la mitad de una semana. ¿Por qué dijo eso? Porque él está tratando de que la profecía en el 9º capítulo de Daniel se cumpla por completo. Porque si eso se cumple por completo, entonces los profetas se han cumplido. Y Jesús, entonces, ha cumplido toda la Torá. Y gracias a eso, ahora, toda la Torá ya ha pasado. Está anulada y vacía. Y ahora, como los judíos no aceptaron a Cristo y Dios los rechazó a ellos porque ellos quebrantaron los mandamientos de Dios, ahora los paganos heredan todas las bendiciones. Heredan las promesas de Israel aunque no se mantuvieron dentro del cerco de protección, el cerco de protección de la Torá. Bueno, esas no fueron las palabras de Yeshua y eso no fue lo que él enseñó. No penséis que he venido para abrogar la Torá, he venido para cumplirla. Y él va a cumplir toda la Torá y los profetas. Él ha cumplido la posición de él como el profeta al que debemos escuchar y obedecer. Y si no lo hacemos, como dijo Pedro, seremos destruidos. Seremos juzgados y destruidos. Eso es lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Oh, no me gusta que Pedro dijo eso, me parece que es muy fuerte. ¿Aquellos que no escuchen y obedezcan a Yeshua serán destruidos? Me gusta más como lo dice Moisés en la Reina Valera. En Reina Valera dice que él les pedirá cuenta. Nos gusta la Reina Valera, nos gusta así mejor. Tú sabes, calmadita y no muy violenta. No queremos ser destruidos por no obedecer y escuchar a Yeshua. Yeshua dijo en su comisión, su gran comisión, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No conversos, hagan discípulos. Y luego enséñenles lo que yo les enseñé. Ya es hora de que aprendamos lo que Yeshua enseñó, pues él no destruyó o abrogó la Torá y los profetas. Y vamos a descubrir lo que él tiene que decir cuando define la palabra iniquidad. Porque el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en sus días y él dijo que falsos profetas que vendrán en su nombre engañarán a muchos. Y estos falsos profetas pavimentarán el camino al infierno para los verdaderos seguidores de Yeshua. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.